Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a dar esta conferencia. Yo voy a hablar de la geometría como conocimiento simbólico. Voy a ir muy rápido en lo que es el tema más teórico, porque ayer realmente se dieron una serie de conferencias muy interesantes sobre el tema. Y lo que voy a hacer es intentar pasar después al autor, un autor que es esta obra de Peter Lenz, que es un autor a la relación con el cual de la obra de Gaudí con él pues descubrí en el estudio que hice de la Casa Bellesguard, y después repasar rápidamente lo que ya he expresado en escritos y en conferencias, que es cómo esa geometría con ese sentido simbólico está presente en diversas obras de Gaudí, repasarlo aunque sea rápidamente, y después me voy a centrar en dos obras que que he explicado poco, sobre todo la segunda. La primera es el Palau Güell y la segunda es lo que Gaudí hizo en Astorga. Y, en fin, en este segundo ámbito, lo que hizo en Astorga, pues es algo que presentaré como novedad aquí hoy, porque también creo que es una oportunidad interesante, ¿no? Vale, bien, repasando rápidamente lo que esa idea de la geometría, no una geometría en sentido racionalista, abstracto, sino, como ayer se explicó muy bien, en un sentido simbólico, pues muy rápidamente cómo esa geometría tiene una historia, y esa historia la podemos localizar en los pitagóricos, la idea de la música de las esferas como resultado cumbre de esa geometría, ¿no? En Platón, en la idea de los cuerpos geométricos como explicación de composición de los cuatro elementos de la creación del mundo, esto está en el Timeo. Y después en el Banquete de Platón también hay una idea muy interesante, que es la idea de la belleza, entendida como hay un momento Platón en que dice en el discurso de Sócrates, que le introduce Diotima, dice que esa belleza o esa idea de la belleza tiene una forma única, y la asocia a aspectos éticos, virtudes reales, y a la inmortalidad. Por tanto, aquí podemos ver esa relación de la geometría con una dimensión epistemológica, ética y también simbólico-religiosa. Cuando entramos en la era cristiana, Agustín de Hipona es un autor importante en esa dimensión. Tiene una obra que se llama De Ordine, donde recoge esa tradición neoplatónica y la introduce, digamos, en el marco teísta del cristianismo. Después Nicolás de Cusa también es un personaje muy interesante en relación con la geometría, porque trabaja mucho esa geometría como aproximación a la idea de Dios. Y, en fin, lo que estoy es un poco esbozando autores claves en esa evolución de ese tipo de geometría. Al finales del siglo XVIII, en la cultura centroeuropea, también hay un momento que es muy importante, que es el centro de Jena, el círculo de Jena, donde hay autores como Novalis y Schelling, en el cual, por ejemplo, Novalis en Fichte Studien habla de una geometría mística, la forma de la esfera, con movimientos concéntricos y excéntricos, de manera que se puede ver esa geometría dinámica, ¿no?, que ya vimos ayer, que está desde los pitagóricos, y cómo eso es expresión del absoluto, que en los románticos es Dios en todas las cosas, tanto materiales como espirituales, digamos, ¿no? Toda esa geometría tiene toda esa evolución, y cuando llegamos a finales del siglo XVIII, principios del XIX, cuando se expresa de una manera culminante conceptualmente todo ese tipo de geometría simbólica, ahí hay una serie de artistas que empiezan a aplicar a las artes plásticas toda esa concepción de la geometría. Y aquí tenemos, por ejemplo, Filippo Turrunge, Caspar David Friedrich, un pintor que ahora realmente se habla mucho de él, hace pocos años no tanto, y en Caspar David Friedrich hay unas pinturas donde esa geometría se ve presente en la naturaleza y en sentido religioso. De alguna manera ilustran lo que ayer se explicó muy bien, ¿no?, sobre cómo esa naturaleza es el resultado de una creación divina, y que el artista lo que tiene que hacer es buscar las leyes de esa naturaleza para crear obras de alguna manera orgánicas que sigan esa dinámica de la creación y puedan contribuir al proceso de la creación, ¿no? Y después un arquitecto como Carl Friedrich Schinkel, que realmente es interesante, que lo estoy estudiando últimamente, donde eso también se puede ver. Bien, lo que yo de alguna manera en el estudio de la Casa Bellesguard, que empecé a hacer ya bastantes años, a partir del 2002, de alguna manera descubrí es cómo esa geometría, hay un autor a finales del siglo XIX, principios del
XX que se llama Peter Lenz, que en 1872 fue un monje de la congregación benedictina de Boiron, empezó a aplicar a las artes plásticas las teorías del canto gregoriano de Prosper Guéranger, que era un abad en Solesmes, en Francia, que había impulsado un movimiento litúrgico donde el canto gregoriano y esas relaciones numéricas en el canto eran muy importantes, ¿no? Entonces lo que yo hice era descubrir la relación entre estos dos autores, cómo ese autor de alguna manera lo aplica a las artes plásticas. Lo que hace Peter Lenz en esa obra es explicar cómo esa geometría tiene una larga historia, que es esta que acabo de repasar y que ayer se explicó muy bien, pero él le pone el nombre de geometría estética. Y considera que es el lenguaje de la creación de Dios, y lo que hace además es aplicar algo que no se había hecho de una manera tan clara anteriormente, que es intentar explicar los dogmas del cristianismo con esa geometría. Y concretamente la Inmaculada Concepción, la Encarnación y la Resurrección. Y además, de alguna forma, lo que yo hice es intentar organizar esas figuras geométricas en un proceso geométrico que de alguna manera expresa esa concepción dinámica de la geometría, de forma que a partir de unas figuras más sencillas como esta, que la llamaba la llave de Dios, porque es la figura básica, que es el círculo, el cuadrado, el triángulo, etc., iba desarrollando figuras más complejas, cuadrados concéntricos, hexagramas excéntricos, uno en el interior del otro, hexagramas concéntricos, uno invertido en relación con el anterior, y por ejemplo esta imagen, según él, es la imagen que explicaría el momento de la encarnación de la Virgen María. Es decir, de alguna forma vinculaba el momento de la encarnación con la presencia de esa imagen. Y después, al final de todo ese proceso geométrico, lo que estoy haciendo es resumirlo muy rápidamente porque lo he publicado y lo he explicado en otras conferencias, pero para introducir, hay esa expresión de la sección áurea o divina proporción que de alguna manera coincide con el momento de la resurrección, ¿no? Y este autor, Peter Lenz, también lo transponía a lo que es en tres dimensiones, los cuerpos regulares, de manera que él construyó esa esfera luminosa en las cuales hay los 5 cuerpos regulares que ayer vimos justamente, que ya están en los pitagóricos en parte, en Platón, etcétera, etcétera, pero los puso en un orden diferente que él dijo que había redescubierto estudiando obras de Egipto, etcétera, etcétera. Bien, esto es un poco el resumen de lo que es esa geometría hasta Peter Lenz, que es ese autor que yo de alguna manera descubrí la relación con la Casa Bellasguard. Lo que ahora quisiera explicar es pasar al sentido simbólico. Lo que uno descubre al estudiar esas obras artísticas de este autor, Peter Lenz, o de Antoni Gaudí, que son contemporáneos, Gaudí murió en el 26 y Peter Lenz murió en el 28, es que esa geometría, ese proceso geométrico, de alguna manera está reconstruyendo una narración que podremos dividirla en 3 partes, que es nacimiento, muerte y renacimiento. De manera que el renacimiento es el resultado de unas circunstancias determinadas del nacimiento. Y esto, cuando se aplica al cristianismo, al dogma cristiano, esas 3 partes se expresan en la Inmaculada Concepción y la Encarnación, la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo y su ascensión y la asunción de María, pero sobre todo la resurrección de Jesucristo como anticipación de la resurrección de los muertos, etcétera, etcétera. Es decir, explicar esa narración con ese tipo de geometría. Eso es lo que de alguna manera uno ve que está en esas obras que tienen un sentido realmente difícil de descifrar, ¿no? Bueno, esta relación, como he explicado, yo la descubrí a partir del año 2002 estudiando la Casa Bellasguard y, por ejemplo, estudiando los planos donde se ve, esto es el plano de la Casa Bellasguard de Gaudí, 1900-1905, donde se ve las formas básicas de la geometría: cuadrado, círculo, cuadrados concéntricos, cruz griega, diagonales. Y en la sección vertical todas esas figuras tienen un punto central que es el mismo, que
construye un eje vertical que es el centro de la casa, pero que no había ningún elemento ni figurativo ni decorativo, etcétera, que de alguna manera coincidiera con ese punto, con ese eje, de manera que no podías entender qué es eso que generaba esa fuerza que se expresa en el pináculo, que tiene también la misma expresión, y en la claridad y luminosidad del interior de la casa. Entonces eso me llevó a investigar y volver a examinar las formas de la casa y identificar una forma que tiene como una figura de flecha o de barco, porque tiene unas connotaciones del lugar con Martí Lumá, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes que esto es un cuadrado que las diagonales están orientadas a los 4 puntos cardinales, situar esto en un plano y trazar una línea, y entonces localicé una obra a las afueras de Praga, hecha por este monje Peter Lenz, unas pinturas en el convento de San Gabriel, donde había unas pinturas de ese monje con su equipo de artistas que aplicaban esa geometría a esos dogmas del cristianismo, etc. Y eso es lo que me permitió relacionar la obra de Gaudí con Peter Lenz y después volver a la Casa Biasguard e interpretar esa casa a través de esa geometría con ese sentido. Ya digo que estoy haciendo pasos muy rápidamente, si después hay alguna pregunta lo puedo volver a explicar. Y después en los años siguientes lo que he ido es ir mostrando cómo esa geometría no solo he ido investigando otras obras, una seguida de la otra, y mostrar que esa geometría también está en otras obras de Gaudí. La Casa Vicens, los pabellones de la Finca Güell, el Palau Güell, el Palacio Episcopal de Astorga, que lo veremos hoy, la Casa Botines, el Parc Güell y la Casa Milà o la Pedrera. De manera que, por ejemplo, esto en la Casa Vicens, esto lo expliqué el año pasado, esto es una pintura que está en la Casa Vicens en un eje vertical en el lado oeste, una pintura donde se puede aplicar esa geometría. Fíjense ustedes que hay un cuadrado. Además, hay una cuestión muy interesante que no se ha estudiado todavía. Yo lo estoy estudiando, que es donde hay esa geometría, en algunos lugares está en un espacio donde se produce un eco muy especial. Hay un fenómeno acústico ligado a esa geometría en la cual yo, por ejemplo, ahora estoy oyendo un eco, no sé si ustedes lo oyen, pero es un eco distinto. Es un eco en el cual uno tiene la sensación de que se está oyendo mejor, escuchando mejor su propia voz. Por tanto, tiene como una cierta relación con una idea de autoconciencia. Bien, en este espacio sucede esto. Y yo creo que mi teoría es que este espacio en la Casa Vicens era una capilla. Era una capilla. El año pasado lo expliqué, es decir, aquí hay una serie de palomas, entonces la paloma en el medio representa al Espíritu Santo, es distinta a las otras, etc. Bien, esto es el resultado de ese análisis de la Casa Vicens con esa geometría. En los pabellones de la Finca Güell también lo he estudiado y esta es esa aplicación que también lo he publicado en un artículo en una revista. La Casa Botines, ayer se vio muy bien. Yo pienso que si en la Casa Botines donde estamos, esa geometría está en un lugar, principalmente es en el Torreón, con esa figura justamente tan impresionante que de alguna manera pues, produce una experiencia única, ¿no? El Parque Güell también, esto lo he publicado en un artículo en el año 2021, una revista que se llama Materia, de manera que esta es cómo está esa geometría en el centro del Parque Güell, y para descubrir esa figura en el Parque Güell tuve que investigar durante mucho tiempo la relación de la luz solar justamente con el Parque Güell, en el solsticio de invierno. Ayer se habló de la relación de la luz solar con la Sagrada Familia en el solsticio de verano. En el Parque Güell es en el solsticio de invierno. La Casa Milà o la Pedrera, esto también lo he explicado en algún momento, cómo en ese patio pues de alguna manera se vuelve a representar esta idea de la encarnación que está de alguna manera aludida en esa cornisa, que hay esa frase de Lucas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver, ahora me centro en las dos obras que he dicho desde el principio. Me acuerdo que esto es un material más nuevo. Como esa geometría también está en el Palau Güell y en el Palacio Episcopal de Astorga. Bueno, o en Astorga, porque en Astorga Gaudí no hizo solo un palau, un palacio episcopal, hizo también otra cosa que ahora veremos. En el Palau Güell, lo que ahora voy a explicar, en el Palau Güell
lo que voy a explicar lo he publicado en un artículo en inglés, una revista que se llama Arte y Ciudad este año, pero está en inglés, lo voy a explicar y introducir algunas cosas más. En el Paraguay, si esa geometría está en algún lugar, empieza en la fachada. Fíjense ustedes, este elemento de aquí, ya he hablado otras veces de él, donde se ve una sañera, una bandera catalana en helicoidal, con un casco y con el ave fénix, y por lo tanto aquí ya está aludida desde el principio la idea de la renascença, el ave fénix que renace las cenizas, etcétera, con un movimiento que sube hacia arriba, y eso hay que introducirlo en el contexto de la Renascença catalana, donde Eusebi Güell estaba implicado, Verdaguer también, Gaudí, etcétera, etcétera. Pero lo que es interesante es que este emblema de aquí está situado en un eje vertical que ya se puede intuir más o menos en la fachada, que culmina, sube hacia arriba, pasa por la fecha 1888 y culmina en el pináculo y la cruz de arriba. De manera que en concreto, donde esa geometría está centrada es en el salón central de la planta noble. En este cuadrado de aquí, esto es desde el terrado, este cuadrado de aquí que mide más o menos 9 metros por 9 metros, volvemos a encontrar una proporción que está en otras obras también, y aquí podemos identificar cuadrado, cruz griega, diagonales. Cuando cogemos esta sección transversal, esto es la calle, donde hemos visto la fachada, este eje atraviesa en este espacio de aquí, que es ese cuadrado que acabo ahora de señalar, y es, de alguna manera, esto uno puede ver estudiando todos los elementos de la casa cómo esto está aludido en un eje vertical hacia arriba, helicoidal, que sube desde el fondo de la tierra, digamos, en el sótano, sube hacia arriba, atraviesa ese salón noble y culmina, sube por dentro del pináculo y culmina en los elementos de arriba. De manera que uno puede ir recorriendo la casa. Esta es la rampa por donde se bajaba, y que ya está aludiendo ese espiral hacia arriba, y donde de alguna manera se concentra esa geometría y esa forma helicoidal es en el salón central, con esta visión de aquí, en este cuadrado, que como he dicho es un cuadrado que mide más o menos 9 por 9, y aquí podemos ver esa geometría presente de una manera bastante clara cuando uno está relacionado con ella. Fíjense aquí el cuadrado, la cruz griega formada por estas lámparas, las diagonales por los arcos, y todo eso, de alguna manera, estos orificios de aquí están sugiriendo como un movimiento helicoidal que de alguna manera se introduce por el óculo y sigue hacia arriba. Lo que es interesantísimo es que cuando uno estudia el Palau Güell de una manera detenida, se da cuenta de que esta forma geométrica que se puede simplificar con cuadrado, cruz griega, diagonales, está presente en los elementos decorativos desde el principio, más pequeños. Por ejemplo, el techo de la planta baja. En este techo de ladrillos, fíjense ustedes que ya tenemos cuadrado, cruz griega, diagonales, y con el centro de la cruz distinta a todos los otros materiales. Después, en los techos de la planta noble. Esos techos hay una gran riqueza donde esa geometría está con distintas formas. Por ejemplo, aquí cuadrado invertido 45 grados, estrella de 8 puntas, etc. Incluso en el salón central, donde hemos visto esa cúpula, hay una capilla armario donde hay una foto antigua donde podemos identificar que había una imagen, una escultura de la Inmaculada Concepción. Por lo tanto, aquí aparece una referencia a la Inmaculada Concepción, una capilla armario, y fíjense ustedes que en estos, digamos, clavos para sujetar lo que es las puertas estas de aquí, esto es un pequeño detalle de 3 centímetros por 3 centímetros. Si lo hacemos grande, encontramos esa geometría. En ese elemento tan minúsculo ya volvemos a encontrar la misma geometría. Cuadrado, cruz griega, diagonales, círculos concéntricos. De manera que incluso en ese elemento, en este detalle, el artista ya está sugiriendo una geometría que, sobre todo, donde es importante que uno identifique es aquí. Es la misma forma. De alguna forma, pues el artista lo que está es introduciéndote en todos los elementos, en esa geometría que es... Tú la tienes que localizar centralmente en el salón central y en esa cúpula.
Y aquí es donde yo he aplicado esa geometría de Peter Lenz en esa cúpula justamente de cuadrados concéntricos, hexagramas excéntricos, hexagramas concéntricos, uno invertido en relación con la anterior, figura que de alguna manera Lenz identificaba con la encarnación, hasta que se infiere la sección áurea o divina proporción. Y entonces esto sigue después por el pináculo, es decir, este movimiento centrípeto se introduce en el óculo, sigue por el pináculo y miren ustedes qué hay dentro del pináculo. Es justamente también otra vez ese movimiento helicoidal con esas maderas. Es decir, de una manera figurativa presente solo está ese eje helicoidal en la rampa de abajo y en los elementos, estos elementos de madera en el interior del pináculo. Pero lo que de alguna manera está sugiriendo es que eso es un movimiento que atraviesa todo el salón central. Y culmina en estos tres elementos del pináculo, que son una esfera con 16 conos, 4 de los cuales son mayores y están orientados a los 4 puntos cardinales, y una cruz griega con el centro perforado, de alguna manera que ya hemos visto aludida en esa cruz griega de abajo en el techo, que es por donde de alguna manera podemos representarnos que se introduce ese eje helicoidal que sube y va hacia arriba, hacia el cielo. Bien. Esto, digamos, es cómo esa geometría está presente en el edificio. El tema es cómo podemos identificar esa narración que yo he mencionado de nacimiento, muerte, renacimiento en ese edificio que tiene esa geometría en ese espacio. Para hacer eso, lo que yo he tenido que hacer ha sido intentar entender qué significa esto. Fíjense, esto es en el planta noble, y fíjense aquí que en el techo hay como unos triangulitos pequeñitos de materia, de metal, perdón, que están clavados y que de alguna manera forman una figura que es como una sierra o unas montañas, ¿no? ¿Esto qué es? En fin, yo he leído algunos libros de Palau Güell que dicen, en fin, que el Palau Güell el simbolismo no es muy importante y que eso son mariposas que representan mariposas. Bueno, está bien, ¿no? Es decir, yo creo que la obra de Gaudí siempre sugiere muchas cosas, ¿no? Y podemos sugerir unas mariposas que se han puesto en el techo, ¿no? Pero ¿por qué en forma de sierra? ¿Por qué no están irregularmente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta forma uno también la encuentra, me di cuenta de que uno también la encuentra en la capilla armario. Fíjense estas flechas de aquí, esto está hecho con justamente esos clavitos también, flechas hacia arriba que de alguna manera sugieren ese movimiento vertical de la planta del salón central, pero fíjense ustedes que en la cornisa volvemos a encontrar esos triangulitos que forman esa sierra. Y como la capilla armario es un espacio sagrado, aquí podemos ver que hay 3 sierras, o podemos decir que hay como, identificar que aquí hay como una M, que son 3 M's. Y esas M's, de alguna manera, también están presentes en la base del pináculo, con esos orificios que es por donde entra la luz, y después en la bóveda. Como 3 círculos que son como anillos, que también de alguna manera se pueden interpretar como anillos de M's. ¿Y qué pueden representar estas M's? Al haberlos identificados en un espacio sacro, que es la capilla armario, como que hay 3 M's, yo creo que aquí es donde uno puede inferir el sentido que puede tener 3 M's en la tradición del simbolismo cristiano, católico, que son María Mater Misericordiae, que es la Virgen de la Merced o la Mare de Déu de la Mercè, que por cierto fue de alguna manera considerada patrona de Barcelona en 1888, que es la fecha que figura en la fachada de la Palau Güell. Y además aprovecho ya aquí para mencionar de que la última hija de Eusebi Güell nació en el Palau Güell y se le puso Mercè. Bien, además,
lo que a mí también me permitió identificar que esos triangulitos que parecen mariposas y que forman una sierra pueden ser 3 M's, es porque yo ya había estudiado el Parkway y había identificado en el Parkway que en el banco de cerámica hay unas frases dedicadas a la Virgen María hechas por el artista, porque están hechas antes de que la cerámica esté introducida en el horno, que son unas alusiones a María. Y fíjense, en esas alusiones a María, la M tiene la misma forma que esas M's que hemos localizado en el Parkway. Por ejemplo, aquí esta o esta otra. Fíjense ustedes que, claro, es como una sierra, pero es invertido también. Esto no es que yo haya invertido la foto, es que está así. Algunos dicen que eso es porque Gaudí quiere sugerir que María está en el cielo y está viendo su nombre desde el cielo, etcétera, etcétera, ¿no? Interpretación interesante, pero el hecho es que, fíjense ustedes que esta letra es muy parecida a las M's estas, ¿no? Por tanto, aquí es donde yo interpreté que esas sierras, lo que están sugiriendo es la María Mater Misericordiae, que de alguna manera está, la María Mater Misericordiae es la Virgen María cuando ya está después de la Asunción en el cielo y que está protegiendo a los cristianos que han perdido la fe o que están presos, etcétera, etcétera. Es la madre protectora, ¿no? Esto es lo que de alguna manera está presente desde el punto de vista de significado simbólico en esas formas, justamente en la cúpula. De manera que esta cúpula podemos interpretarla como el vientre de la Virgen María invertido hacia arriba, y ese vientre que dio origen al nacimiento de Jesucristo es el mismo vientre que explicaría la resurrección hacia arriba de los muertos. Ya sé que eso puede parecer una interpretación un poco surrealista y extraña, pero en fin, solo hace falta leer poemas de la Edad Media donde se compara el vientre de la Virgen María justamente con el trono, etcétera, imagen de este tipo. Por lo tanto, lo que estaba haciendo aquí el artista es reproduciendo esto, pero plásticamente, ¿no? Uno tiene que redescubrir todo eso de la interpretación simbólica, ¿no? Bien, para introducir un elemento más, déjenme que les introduzca algo, que les explique algo en relación con la muerte de Eusebi Güell. Eusebi Güell murió el 18 de julio de 1918, el conde Güell, en la casa del Parque Güell, pero su cuerpo fue amortajado con el hábito blanco del Orden de la Merced o de los mercedarios y fue llevado al Palau Güell y fue puesto en el salón central debajo de la cúpula. Lo cual nos da a entender que para Eusebi Güell el orden de los mercedaris era muy importante y que de alguna manera él sugirió eso. Por lo tanto, de alguna manera, resumiéndolo todo esto que he explicado, podemos decir que esas 3 ideas de esa narración que hemos visto que se puede expresar geométricamente, en el caso del Palau Güell, el nacimiento estaría sugerido en la capilla armario con la imagen de la Inmaculada Concepción, la muerte, el cuerpo de Eusebi Güell en el salón central. No solo esto, no es solo un elemento puntual, hay que también tener presente que en ese salón central hay una columna con un busto de Eusebi Güell, pero que antes, cuando Eusebi Güell vivía en la casa, era un busto de su padre, que era Joan Güell, que ya estaba muerto, y él lo tenía allí como un homenaje de su padre en ese salón central también. Por tanto, la idea de muerte y aspiración a renacer y a ver a su padre, de alguna manera ya está presente. Pero además es que él pidió que su cuerpo estuviera allí, ¿no? Seguramente, en fin. Y el renacimiento con esa idea de la cúpula y el pináculo que sube hacia arriba. Esas 3 etapas de esa narración que se pueden expresar geométricamente las podemos identificar en el Palau Güell. No sé si de muy rápido. Bueno, más o menos se puede ver, ¿no? Esa geometría con esa narración, cómo está en el Palau Güell. Ahora bien, una de las cosas que se ha visto en un momento en la presentación y que no he explicado, me parece demasiado o suficientemente, es que una de las cosas, cuando uno estudia las obras de Gaudí y ve esa geometría en esos espacios con ese sentido simbólico, lo que se da cuenta también es que empieza a descubrir que hay unas relaciones entre distintas obras donde esa geometría con este sentido simbólico está presente. Es decir, en una obra y en otra obra que está a una distancia puede ser considerable,
traza una línea recta desde una obra a la otra. Es lo que hemos hablado a veces ya de alineaciones. En el caso del Palau Güell, yo creo que hay una alineación que es importante. Fíjense esto. Esto es el Palau Güell y esto es el centro del Palau Güell, donde hay la bóveda y el pináculo. Si uno traza una línea recta en dirección norte, que salga del centro de ese pináculo, esa línea recta va en esta dirección y pasa exactamente por aquí. ¿Qué es esto? La Sagrada Familia. Es decir, hay una relación de línea recta norte desde el Palau Güell hacia lo que es el centro de la Sagrada Familia y además después coge la avenida Gaudí, la avenida Gaudí y el nuevo Hospital de la Santa Cruz que se hizo después, etcétera, etcétera. Después podemos hablar, pero todos sabemos que había una relación muy estrecha entre Gaudí y el Hospital de la Santa Creu, que además tenía un emblema que es una cruz cuadrado invertido y cruz griega. Fíjense ustedes que incluso el terreno lo diseñaron en esta forma y hay esa línea recta. El Eusebi Güell, para crear su nuevo palacio, compró unos terrenos al lado de la antigua casa de su padre, los compró, derrotó, hizo todas las casas que había, las compró, las tiró por el suelo y ahí construyó el palacio y lo conectó interiormente con el antiguo palacio del padre, pero buscó un lugar concreto, y vemos que hay esa alineación, ¿de acuerdo? Bueno, esto es resumidamente lo que de alguna manera yo creo que es importante de ver en esa relación de esa geometría con esa narración. Bueno, vamos a ver el Palacio Episcopal de Astorga, que es la otra obra que he dicho que quería explicar. Y que es una obra que, en fin, que no se ha estudiado mucho y que... Bueno, y que yo pienso que hay cosas interesantes para seguir descubriendo. Para estudiar a fondo esta obra hay que empezar para repasar algunas fechas que yo creo que son importantes, sobre todo en relación con Joan Baptista Grau y Vallespinós, que es el que llegó a ser el obispo de Astorga y para el cual Gaudí hizo el nuevo palacio. Tener presente que él nace en Reus en el año 1832, en 1846 se traslada, estos son fechas solo de Joan Baptista Grau y Vallespinós, se traslada con su familia a Barcelona y ahí hace estudios eclesiásticos en el seminario de la ciudad. En el 55 recibe el grado de bachillerato en filosofía por la Universidad de Barcelona y en el 57 el bachillerato en teología en el seminario de Barcelona, doctorándose también en teología en el seminario de Valencia. 58. Es nombrado ayudante de Manuel Milà i Fontanals. Este es un personaje importante en lo que vamos a ver. Lo es en la historia de Gaudí también y también de Grau y Vallespinós. ¿Por qué? Bueno, porque es catedrático de literatura y filosofía en la Universidad de Barcelona, es introductor de la estética germánica centroeuropea en Barcelona, en el mundo académico y cultural barcelonés. Escribe un libro que se llama Principios de Estética, y es uno de los promotores de la Renaixença junto con Eusebi Güell, etcétera, etcétera. Y además sabemos que Gaudí fue a conferencias de Manuel Milà i Fontanals. Es decir, Grau, el que después fue obispo de Astorga, fue ayudante de este Manuel Milà i Fontanals. Después, en el 60 se licencia en Derecho Civil y Canónica en la Universidad de Barcelona y en el 61 doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona y título de doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Madrid. En el 63 es nombrado canónigo de Tarragona y en el 64 vicario. Y en el 67 es investido presidente de la Sociedad Arqueológica de Tarragona. En el 86 el Papa León XIII lo proclama obispo de Astorga y en el 93 Joan Grau i Vallespinós muere en Tábara.
fíjense ustedes que con este currículum, no hay mucha gente que tenga este currículum, ¿no? Vemos que Joan Grau y Vallespinós, obispo de Astorga, era una persona de iglesia, era una persona que había hecho la carrera de seminarista, pero además era una persona con una cultura bastante excepcional, doctor en filosofía, doctor en teología, y además era una persona interesada y conocedora de la arqueología, que en Tarragona es muy importante, pero que de alguna manera había sido también miembro de la Asociación Catalanista d'Excursions Científicas, donde estaba Gaudí, etcétera, etcétera. Vale, este es el currículum de Joan Baptista Grau y Vallespinós. Y sobre la relación entre Antoni Gaudí y Grau, es importante tener presente, ¿cuándo se conocen? Se dice que en el 77, cuando Gaudí estaba trabajando en el altar de la iglesia de Jesús María de Tarragona, y en el 79, cuando se inaugura, Grau va por allí como canónigo y vicario y entonces se conocen. Y a partir de aquí nace una amistad importante entre Grau y Gaudí. Un dato importante. Según los biógrafos, y estos hay unanimidad, todos sabemos que hay poca información sobre la vida de Gaudí, pero hay unas cosas que parece que están más claras y se van repitiendo. Una de las cosas que se dicen es que, en fin, encontrarán en casi todas las biografías, es que fue Grau quien introdujo a Gaudí a la obra de Prosper Granger, que era ese abad de Solesmes, que escribió un libro que se llamaba L'Année liturgique y que era un libro de cabecera de Gaudí que Gaudí leía diariamente. Y que fue Grau quien le introdujo a esa obra. Pero lo que no dicen los biógrafos, que es lo que yo descubrí en la Casa Bellesguard, es que resulta que ese Prosper Granger, unos autores alemanes, monjes alemanes, aplicaron las leyes de lo que es el canon gregoriano de Granger a las artes plásticas y ahí se formó la Escuela de Arte de Boiron. Bien, pero retener ese dato, que fue Grau quien introdujo a Gaudí en el movimiento litúrgico de Prosper Granger. En el 86, Grau toma posesión como nuevo obispo de Astorga y pues, poco después se quema el palacio episcopal y entonces Grau pide rápidamente a Gaudí si le puede hacer el nuevo palacio. Gaudí acepta y en el 87 el monasterio aprueba que sea Gaudí quien se encargue de construir el nuevo palacio episcopal. Gaudí envía los planos entre junio y agosto del 87, los primeros planos del palacio episcopal, y el obispo Grau tenemos una carta que dice gustan mucho. Nada más, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estos primeros planos de Gaudí? Estos son los planos, las copias que tenemos de los planos de Gaudí. Seguramente ya lo han visto en distintas reproducciones, libros, etc. El emplazamiento del edificio del nuevo palacio episcopal, aquí al lado de la catedral. Y después lo que es el semisótano. Pero fíjense ustedes que una vez uno se está familiarizado con esta geometría, ya puede identificar aquí una forma de cuadrado, cruz griega y diagonales en las torres, que ya está en el semisótano. Y después en los otros espacios, planta baja, cada vez se va perfilando más. Planta noble, segundo piso, que es donde se puede identificar más esa forma de geometría. Cuadrado, cruz griega, diagonales. Esas cuatro torres que forman las diagonales están orientadas a los 4 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. En la sección de la fachada noroeste tenemos este dibujo y en ese corte transversal es donde podemos identificar que es justamente en el desván donde probablemente esa geometría tenía que estar más presente. En toda esa estructura de madera que planteaba o que proyectaba Gaudí, recordemos que a menudo el desván es el espacio donde Gaudí construye los aspectos más importantes desde el punto de vista simbólico. Lo vemos aquí, la Casa Botines, que es la entrada en el Torreón. Lo tenemos en la Casa Bellesguard, que después hablaré. Lo tenemos en la Casa del Guarda del Palau Güell, en el desván, que es un desván muy especial que en algún momento también he explicado, y aquí en el Palau Episcopal de Astorga. De manera que en este desván, con esta estructura de aquí, fíjense, aquí es donde podemos identificar más esa forma concéntrica de un cuadrado que forma una
cruz con unas diagonales que están orientadas a los 4 puntos cardinales y cuadrados concéntricos. Bien, pero ¿qué es lo que pasó después? Bueno, lo repasamos rápidamente. El ministerio revisa los primeros planos de Gaudí y le obliga a realizar algunos cambios. Gaudí viaja a Astorga por primera vez, después de haber hecho los primeros planos, por primera vez, estudia los terrenos, hace unos nuevos planos y finalmente son aprobados por el ministerio. En el 89 empieza a construir el nuevo Palacio Episcopal cuando Gaudí ya ha terminado el Palau Güell, que es la obra que acabamos de ver, y se desplaza a Astorga. Y en el 89, del 89 al 93 es cuando construye el nuevo palacio y hace unos 9-11 viajes. Pero resulta que en el 93 hay la muerte repentina de Joan Grau y a partir de entonces empiezan a surgir los problemas de Gaudí con los canónigos y la Junta Diocesana de Astorga por un lado, ¿no? Y por el otro. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que en el 83, el 4 de noviembre del 83, mientras Gaudí está aquí en la Casa Botines, o en León, pero está trabajando en la Casa Botines, envía a la Junta Diocesana un escrito diciendo que dimite de lo que es la construcción del nuevo palacio. Y a partir de entonces se producen distintos intentos de proseguir las obras del Palacio Episcopal de Astorga, pero no prosperan y tenemos que en el año 1905 hay un nuevo obispo en Astorga que se desplaza a Barcelona e intenta convencer a Gaudí de, por favor, ¿por qué no termina usted el Palacio Episcopal? Y Gaudí dice que no. Y en 1909 Ricardo Guereta entonces coge el mando del tema y construye el nuevo palacio. Hace unos planos de lo que es el palacio como estaba entonces y lo termina en el 14. De forma que, por ejemplo, de manera que tenemos esta fotografía de 1904-1905, es decir, ya han pasado bastantes años y el palacio sigue así, ¿no? En este estado como lo dejó Gaudí. Pero fíjense ustedes la diferencia entre lo que Gaudí quería hacer en ese desván y lo que fueron los planos que hizo Ricardo Guereta en el año 1909. Justamente ese elemento de arriba de todo, donde había ese simbolismo más presente, pues lo que hizo Guereta es esto. Aquí es donde podemos ver lo que es el desván y lo que hizo Guereta. Mucho más sencillo, ¿no? Probablemente porque, en fin, no se atrevió, no había más material para saber qué es lo que Gaudí quería hacerlo y cómo hacerlo y prefirió dejarlo así. Yo no lo critico, que quizá fue incluso mejor, ¿no? Porque si o lo entiendes o lo dejas de otra manera, ¿no? Pero es mucho más sencillo, etcétera, ¿no? Bien, esto es lo que sabemos del Palacio Episcopal de Astorga. Y ahora lo tenemos como lo tenemos. Bueno, pues ya está, ¿no? ¿O no? Bueno, entonces, en fin, aquí es donde uno puede seguir investigando y es lo que he hecho yo. Porque de alguna manera uno puede identificar que en este Palacio Episcopal de Astorga está esta geometría. Y está esa geometría, sobre todo la forma básica, cuadrado, cruz griega, diagonales, y en esas diagonales hay 4 torres orientadas a los 4 puntos cardinales. Y donde Gaudí sitúa esa forma geométrica en la arquitectura y lo sitúa en los 4 puntos cardinales, ahí es donde yo me sugiere que Gaudí está señalando a otro lugar. Es lo que descubrí en la Casa Vallesguard y es lo que he descubierto en otras obras como en el Palau Güell. Puede ser también esto en el Palacio Episcopal de Astorga. Bueno, en fin, ahora ya sé que es una especulación, pero lo voy a introducir, a explicar. Resulta que, yo hice una visita en Astorga en el año 2022, que vine aquí en León y hice una visita en Astorga. Y a mí hubo una serie de cosas que me llamaron la atención, ¿no? Una es este espacio de aquí, porque fíjense que esto es la torre norte, sur, este, oeste. Y en este espacio de aquí, noroeste, en el espacio que es el espacio donde acabó Gaudí, que no lo cubrió, hay esta parte de aquí, que es el Salón del Trono, o de la Cátedra del Obispo. Esto está orientado a noroeste. Entonces, fíjense que aquí además hay un baldaquino y me llamó la atención esta forma de encima del baldaquino también.
porque aquí vuelves a encontrar la geometría, la misma geometría que está en la planta del mismo edificio, que es cuadrado, cruz griega, diagonales y además una paloma en el centro. Estas fotos amarillas son fotos mías que, en fin, yo no soy muy buen fotógrafo. Lo que me interesa es intentar entender. Pero ven aquí esa forma, ¿no? Entonces, si uno mira la fotografía que tenemos de 1904-1905, aquí a la derecha, si lo mira en una lupa, en una buena reproducción, podrá ver que aquí a la derecha se puede entrever el baldaquino del trono. Aquí no se ve, en esta fotografía, ya lo digo, pero si ustedes cogen una buena reproducción y lo miran con una lupa, identificarán que aquí hay la forma del baldaquino. Por lo tanto, ese baldaquino probablemente lo hizo Gaudí. Y además es de piedra y está empotrado. Bien, tenemos un elemento. Otro elemento. Una cosa que a mí me llamó la atención es, visitando el Palacio Episcopal, es que delante del baldaquino hay dos mochuelos. Fíjense esto, aquí uno y aquí el otro, que están en la misma altura, más o menos, de la cátedra. Y es en el único lugar de todo el edificio donde hay esos mochuelos. ¿Qué quieren decir esos mochuelos? En fin, uno se tiene que situar, ¿no? Es decir, el obispo estaba planeado, el obispo se sentaba en la cátedra, venía alguien y hablaba con él, una audiencia, etcétera, y él tenía la persona con la cual estaba hablando y encima habían dos mochuelos que estaban mirando al obispo, ¿no? Que no veía a la persona que tenía delante de una audiencia. ¿Qué pueden significar estos dos mochuelos? Bueno, yo no lo sé con certeza, pero podría ser, como son los únicos mochuelos que están en todo el edificio, podría ser que representaran doctor en filosofía, doctor en teología, los saberes del obispo, que de alguna manera, los conocimientos del obispo que de alguna manera lo inspiraban, ¿no? O le daban conocimiento para poder ejercer su función. Pero por otro lado hemos visto que detrás él tenía la cátedra, los dos mochuelos que lo miraban, la persona con la cual hablaba, los mochuelos, filosofía, teología, y detrás tenía una forma geométrica con una paloma que probablemente puede representar el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo, el Espíritu. Y por lo tanto, de atrás le venía el Espíritu, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, pues entonces lo que he hecho es intentar trazar una línea en línea recta de la cátedra y esa forma geométrica que vaya en dirección noroeste, que es esa línea. Y si uno traza esa línea, ve que pasa por todos esos espacios, yo he seguido trazándola. ¿Y dónde va a parar esa línea? ¿O por dónde pasa? Pues pasa por la abadía de Solesmes. En fin, es una hipótesis, pero podría ser, ¿no? Primeras inferencias. Joan Baptista Grau y Espenos, persona con una amplia cultura, conocía y valoraba la obra de Prosper Granger, reformador del movimiento litúrgico, y también la aplicación de su obra a las artes plásticas emprendida por Peter Lenz, monje de la congregación alemana de Boiron. Es muy extraño que él no supiera, que era un experto en arqueología, lo que son esas relaciones matemáticas en el canto gregoriano, pero no le interesaran en la arqueología, ¿no? Que tiene una larga historia. Y que hay una relación, si uno va a Europa, la relación entre Granger y Peter Lenz, en fin, lo encuentra en los libros, en los archivos. Es clarísima. El único lugar donde parece que no se encuentra es aquí, hasta el año 20, en que hay un Mosentrens en el Cercle Artístic de Sant Lluc, que entonces sí que se empieza a interesar, pero no se relacionó con Gaudí. Después, en el 86, Grau encarga a Gaudí la construcción del nuevo Palacio Episcopal de Astorga, compartía con él estos conocimientos, de manera que el arquitecto proyecta un edificio con las formas de la geometría estética y su sentido simbólico para el obispo Grau. Y el obispo Grau dice, gusta mucho. Y además situó las torres de los palacios orientados a los 4 puntos cardinales y ubicó la cátedra del obispo a 45 grados de las líneas norte y este y alineada con la abadía de Solesmes, fuente de inspiración del trabajo pastoral del obispo. Bueno, esto es el resultado. Pero como he dicho,
sabemos que Gaudí no solo hizo el Palacio Episcopal de Astorga. Hay otra obra de Gaudí en Astorga, que es la tumba del obispo en la Catedral de Astorga, ¿no? Vamos a repasar esto. Joan Baptista muere el 18 de septiembre de 93 y la capilla ardiente se instala en el seminario de Astorga. Y ahí hay indicios de que Gaudí diseñó el catafalco funerario y la lápida también. Esto incluso lo dice Bassegoda, Joan Bassegoda. En el libro El Gran Gaudí hay un artículo dedicado al Palacio Episcopal de Astorga y allí Bassegoda lo da por seguro, sobreentendido. Gaudí, cuando murió, estuvo cerca, etcétera, etcétera, y diseñó el catafalco. Menciona que un periódico de la época describió el catafalco, no hay ninguna fotografía, pero para la descripción uno puede ya sobreentender que es posible que tuviera una forma geométrica y después que diseñó la lápida de Gaudí. No hay pruebas, me parece, que yo sepa, pero Bassegoda, por ejemplo, lo explica así, ¿no? Ahora bien, yo, como dije, estuve aquí el 22 y, en fin, se me sugirió que fuera a ver el Palacio Episcopal de Astorga. Y cogí el autobús y me fui a Astorga. Entonces visité el palacio y cuando ya estaba a punto de marcharme, ya se iba el autobús, pensé, ostras, se me dijo también que fuera a ver si vas a ver la tumba que está en la catedral, ¿no? Y digo, ¿voy o no voy? ¿No? Y al final dije, va, voy. Y perdí el autobús, pero fui. Fui a buscar la tumba del obispo Grau, ¿no? Porque, en fin, me pareció que podía ser algo interesante, ¿no? Y fui. Y entonces empecé a buscar la tumba. ¿Y dónde está la tumba del obispo Grau? Está en una capilla que se llama Inmaculada Concepción. Bueno, puede ser casualidad, ¿no? Pero Inmaculada Concepción. Esta es la capilla de la Inmaculada Concepción y entonces encontré la tumba e hice estas fotografías. Esta es la tumba del obispo Grau. Fíjense ustedes aquí que, bueno, lo que pone parece una tumba normal, no hay nada extraño, pero si uno mira la parte de arriba, ¿qué encuentra? Encuentra esto. ¿Qué es esto? Pues es un crismón, es el crismón, que es un símbolo. Pero, oiga, cuando uno lleva un tiempo mirando, interesándose por Gaudí y ve esto, dices, hombre, esto... como mínimo podemos decir que es una geometrización del crismón, ¿no? Pero esto, en fin, parece de Gaudí, ¿no? Porque fíjense ustedes, un crismón tradicional en el cual hay la X, la P, el alfa y la omega. Esto es el crismón tradicional, pero miren lo que ha hecho Gaudí. Perdón, lo que hay en la lápida. Lo que hay en la lápida es, se sacan el alfa y la omega del cuadrado y hay un cuadrado, la P, hay un cuadrado con un círculo concéntrico, la P forma otro círculo concéntrico y la X lo convierte en diagonales 45 grados de la cruz y además les ponen unas flechas orientadas como del centro a la periferia. Es la misma forma que está en el Palacio Episcopal de Astorga, en la planta del Palacio Episcopal de Astorga. Cuadrado, cruz griega, diagonales. Y las diagonales son 4 torres orientadas a los 4 puntos cardinales. Entonces, ese crismón, en fin, lo hizo a otra persona. A mí, yo pienso que es muy probable que lo hiciera Gaudí, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hice yo? Pues lo que hice fue esto. Bien, ¿esto qué es? En fin, aquí tengo que hacer una confesión profesional, que es la primera vez que lo explico. Yo desde hace más de 25 años, cuando voy a ver una obra de Gaudí, llevo una brújula. Lo pueden encontrar un poco raro, pero es que cuando fui a ver la Casa Bellas Guard, me di cuenta de que estaba orientada a los 4 ángulos, a los 4 puntos cardinales, y eso me permitió encontrar. Por tanto, siempre voy con una brújula. Entonces, cuando fui a Astorga, también, en fin, ahora no la llevo pero también iba con una brújula. Entonces, cuando vi esto, pongo la brújula y dice, claro, norte, sur, este, oeste, estos son los 4 puntos cardinales. Y donde Gaudí hace una obra, sea un edificio, sea un crismón, donde hay un cuadrado y unas diagonales que están sugiriendo un movimiento excéntrico y las diagonales con unas flechas que orientan a los 4 puntos cardinales, es que Gaudí está apuntando a otro lugar.
está sugiriendo que hay otro lugar que está relacionado con ese. Es lo que descubrí en la Casa Biasguard, lo que he descubierto en otras obras como Palau Güell, etcétera, etcétera. Entonces yo he estado años dándole vueltas a esto, ¿no? Porque ¿a dónde está apuntando aquí Gaudí? Es decir, hay unas hipótesis de que en el Palacio Episcopal dejó las cosas de una manera que se puede entrever que ya apuntaba quizás a Solés. Pero en la tumba de obispo Grau, ¿dónde puede estar apuntando? Bueno, entonces lo que hice es trazar una línea. En fin, he trazado muchas líneas, pero ahora les voy a explicar una y a ver qué les parece. A ver qué les parece. Esto es el punto donde está exactamente la tumba del obispo Grau, en la catedral de Astorga. Y he trazado esta línea, y esta línea pasa por aquí, sale de Astorga, pasa por todos estos lugares, y va hasta aquí. ¿Dónde está esto? No. Hay una ciudad, Barcelona. Es donde yo la he dirigido. ¿Y dónde la he dirigido? Pues en el mismo lugar donde va la línea que va de Palau Güell, es decir, la Torre Jesucristo de la Sagrada Familia. Bueno, entonces ustedes me pueden decir, bueno, oiga, pero usted aquí traza una línea y la pone a la Sagrada Familia y la podría haber puesto a la Torre Eiffel, ¿no? ¿Y qué, no? Bueno, sí. Pero lo que pasa es que uno se da cuenta, en fin, aquí hemos hablado mucho del espíritu lúdico de Gaudí, yo pienso que todos estamos de acuerdo que en su obra hay un espíritu lúdico, pero lo que hace Gaudí habitualmente, muchas veces cuando traza esas líneas, es que no marca 2 puntos, marca 3. Yo creo que a Gaudí le debía encantar el juego del 3 en raya, por ejemplo, ¿no? Porque el 3 en raya es esto, es decir, cuando encuentras el tercero, pues ya sabes que la raya es esa, ¿no? Entonces, claro, yo he ido de la tumba del obispo Grau hasta la Torre Jesucristo de la Sagrada Familia. Pero vamos a ver por dónde ha pasado esa línea. Vamos a ver por dónde ha pasado esa línea. Esto es el centro de la Sagrada Familia. Si tiramos detrás y vemos por dónde pasa, vamos a ver. Y fíjense ustedes, por ejemplo, qué pasa por aquí. No sé si empiezan a identificar algo aquí, los que conozcan un poco Barcelona. ¿Qué es esto? Es la Torre de Bellesguard. La línea que va de la tumba del obispo Grau en Astorga hasta la Torre Jesucristo de la Sagrada Familia atraviesa la planta cuadrada de la Torre de Bellesguard en diagonal oeste-este. Pasa por la cruz de 4 brazos que está en el ángulo oeste, el brazo oeste-este de la cruz, y atraviesa en diagonal exactamente por los 2 desvanes. Si uno va a la Casa de Biasguard, este es el ángulo oeste por donde entraría esa línea que viene de la tumba del obispo Grau, el ángulo oeste. Y fíjense ustedes en este ángulo que hay estas ventanas y hay estas formas. ¿A ustedes les sugieren algo estas formas? Que terminaciones de las ventanas, es la línea que entra desde la tumba, que viene de la tumba del obispo Grau, entra por la Sagrada Familia, por la Casa Biasguard y va a la Sagrada Familia. ¿Les sugieren algo estas formas? Las torres de la Sagrada Familia. Hay 12 en esta zona de aquí. Es el único ángulo de la Casa Biasguard donde hay estas formas. En los otros ángulos, en el ángulo norte, lo que encontramos es esto, un cuadrado con cuadrado invertido que apunta hacia afuera. Ángulo esquina este, lo mismo. Esquina sur, esto. Pero en el ángulo oeste, que es por donde, es decir, el artista de alguna manera parece que te esté sugiriendo que cuando tú ves eso, dices, te está sugiriendo la Sagrada Familia, ¿no? Bueno, entonces podemos volver a dar una
ojeada, una reinterpretación de algunos aspectos de la Casa Bellesguard, a ver si hay más elementos de la Sagrada Familia. Por ejemplo, las torres de los evangelistas y la Torre Jesucristo. Bueno, esta es la torre de la Casa Bellesguard, está orientada a los 4 puntos cardinales. La Torre Jesucristo, fíjense la diferencia. En la Torre de Bellesguard, la cruz está orientada a los 4 puntos cardinales, pero tiene los bordes rojos. En lo que será la Sagrada Familia no serán rojos, serán luminosos, etcétera, etcétera. Pero ya ha llegado la línea. Estas torres de aquí, que son las de los evangelistas, quizás están sugeridas en esos 4 cuadrados invertidos que están en la base de la torre. La Torre María, que también es importante en la Sagrada Familia, está de alguna manera sugerida en la Casa Bellesguard también. Bueno, la Virgen María está sugerida en la Casa Bellesguard desde el principio. Fíjense en la puerta de la entrada, donde hay esa inscripción de la Inmaculada Concepción, en el dintel. Ave María Purísima, sense pecat fou concebuda. Aquí en el dintel. Por lo tanto, hay una alusión a la Virgen María. El interior es todo luminoso. Encontramos esta estrella. A mi modo de ver, esta estrella no representa a la Virgen María, representa probablemente el Espíritu Santo, que está orientado con este agujero, que es lo que ahora se está de redescubierto, la relación de la luz solar en 2 momentos del año con esa estrella, que entra por este orificio, y es posible que de alguna manera esté sugiriendo el momento de la encarnación dentro de lo que es la Virgen María. Pero sobre todo, si hay algún lugar donde la Virgen María está aludida en la Casa Bellesguard, a mi modo de ver es en lo que es el segundo desván. Yo desde el principio en mi libro explico que hay 2 cosas que a mí me impresionaron mucho cuando en el año 2002 visité la Casa Bellesguard por primera vez. Una fue esta estrella de 8 puntas y la otra es cuando pude acceder al segundo desván, la luz que hay en este segundo desván. Es realmente interesantísimo. Es una luz única. Por esto he puesto aquí que puede ser una representación aquí, como en el Palau Güell, de esta María Mater Misericordiae, o la luz tabórica del Monte Tabor, que es esa representación de la transfiguración en Jesucristo, que hay una iluminación, etcétera, etcétera. No he puesto ninguna fotografía de este espacio porque no la he hecho y no creo que la haga nunca. Yo creo que para entender esto hay que ir ahí, y les recomiendo que ustedes vayan ahí, entren en Bellesguard y a ver si les dejan ver este segundo desván y pueden ver esa luz que es muy especial. Y ahí yo, una vez más, en fin, insisto en que en esto Walter Benjamin tenía razón. Hay que ir a ver la obra directamente. En las reproducciones llega un momento en que incluso nos pueden quitar lo que es la experiencia estética. Por lo tanto, en ese desván. Bien, entonces, ¿cómo vemos ese sentido simbólico en la obra de Astorga? El nacimiento, la capilla de la Inmaculada Concepción de la Catedral de Astorga, la muerte, la tumba de Joan Baptista Grau y Vallespinós, el renacimiento, el segundo desván de la Casa Bellesguard. Y esto está alineado con la Torre Jesucristo de la Sagrada Familia. Para suscribir o para, digamos, mostrar un poco más que no se trata solo de una reinterpretación de unas formas de obras de Gaudí. Quisiera volver a insistir en la relación entre Joan Baptista Grau y Vallespinós y Bellesguard. En el año 58, Manuel Milà i Fontanals de la universidad hemos dicho que nombra a Grau como ayudante suyo, pero en el 83, un año antes de morir, Manuel Milà i Fontanals hizo testamento, instituyó como heredera a su esposa Josepa Sallent y como albacea a Grau. Otra cosa que los estudiosos no hemos estudiado antes. ¿Qué pasa? Pues resulta que Grau no solo fue ayudante de Manuel Milà i Fontanals, sino que fue albacea de su testamento. Y entonces, cuando se muere, la herencia pasa a la esposa, pero la esposa de Manuel Milà i Fontanals está enferma y se ocupa de la herencia su hermana María Sallent. Y entonces, fíjense ustedes, 84, junio 86, Grau es nombrado obispo de Astorga. Agosto del 86, solo 2 meses después, hay una carta que visto en el archivo de la Biblioteca de Cataluña, donde Grau escribe a María Sallent, que es quien se está ocupando de la herencia de Manuel Milà, y le da consejos sobre la herencia de Manuel Milà i Fontanals, y le dice que está en Bellesguard. Un sitio dice que me gusta mucho. Por lo tanto, Grau estaba en Bellesguard en agosto, 2 meses después de que supiera de que era obispo y 2 meses antes de que fuera Astorga para ser investido obispo. Estaba en Bellesguard.
En agosto de 86 hay esto, y después en octubre de 86 pues hay lo que sabemos. Toma posesión del obispo, como obispo, diciembre de 86 se quema el antiguo Palacio Episcopal, 87 el ministerio aprueba la designación de Gaudí, y cuando ya está aprobada, Grau compra Bellesguard. Por tanto, hay una estrecha relación entre Bellesguard y Grau desde el principio, ya antes de que fuera obispo de Astorga. Por lo tanto, segundas inferencias, así que es una lectura larga, pues después lo pueden leer ustedes. Ya antes de ser nombrado obispo, Joan Grau estaba interesado en Bellesguard porque conocía la significación histórica del lugar y su riqueza arqueológica. Poco después de devenir obispo, le encarga a Gaudí la construcción del nuevo palacio y después compra Bellesguard, probablemente ya con la idea de construir allí algo que conectase Astorga con el templo de la Sagrada Familia. En el 93 muere Grau y entonces Gaudí hizo una última obra en Astorga, que es la lápida de la tumba del obispo, con un crismón que ya apuntaba a la posibilidad de realizar algo algún día en el terreno de Bellesguard. ¿Qué pasa después? Pues Bellesguard no se vende. En el 97, los herederos de Grau solo en el 97 venden una parte de los terrenos de Bellesguard a las hermanas oblatas del Santísimo del Redentor, y en el 19 esas hermanas, después de que se ha hecho la casa Bellesguard, encargan un convento a un discípulo de Gaudí, que es Bernardí Martorell i Puig, sobrino de Joan Martorell, que le había introducido Gaudí a la dirección de la Sagrada Familia, etcétera, etcétera, y es lo que hoy en día es la Universidad Abat Oliba. Y además ese Domènec Bernardí Martorell i Puig, es el que después, a pocos metros, 400 metros, hace el monestir de Valldonzella, el nuevo monestir de Valldonzella. Por tanto, todo ese espacio hay una serie de edificios que están todos bastante relacionados, ¿no? Pero es en 1900 cuando todavía queda un terreno, una parte del terreno de Bellesguard, que teóricamente pues hay una señora Sagués que compra el terreno, los herederos le venden y Gaudí hace la casa Bellesguard. A ella y a sus hijos, que sabemos ya que sus hijos eran de ser Clartís y de Sant Lluc, y que Gaudí ya los conocía antes. Y entonces él les construye la vivienda. De 1900 a 1905, Gaudí construye la casa Bellesguard con las formas de la geometría estética y creó una alineación de este edificio con las pinturas de Peter Lenz, que había terminado en el 98 con el convento de San Gabriel en Praga, de manera similar a cómo antes había establecido también una relación entre el Palacio Episcopal y Solés. Y de este modo, Gaudí cumplió el deseo de su amigo Joan Grau, conectar el espacio donde se hallaban sus restos con la torre Jesucristo del Templo de la Sagrada Familia por medio de una geometría con un sentido simbólico que ambos compartían. Es una hipótesis, pero que de alguna manera puede explicar distintas cosas. Bueno, déjame que termine con un pasaje de Novalis, que es un autor que hemos visto que es sensible a esa geometría. Novalis, en un escrito de 1799, dice: hay tres formas de cristianismo. Uno es el elemento que engendra la religión, en tanto que disposición hacia todas las religiones positivas. Otra es la mediación en general como creencia en la absoluta capacidad de todo lo terrenal para ser pan y vino de la vida eterna. Y otra, la creencia en Jesucristo, su madre y los santos. Escoged la que queráis, escoged las tres si queréis, es exactamente igual. Con ello seréis cristianos, es decir, miembros de una comunidad única, eterna e indescriptiblemente afortunada. Bueno, creo que es un pasaje interesante. Últimamente se está hablando mucho de Gaudí y la relación de Gaudí con la religión. Es evidente que si analizamos la obra de Gaudí desde distintas perspectivas, la naturaleza, la religión, la geometría, etc., hay una dimensión geométrica. Pero yo creo que es interesante no perder de vista esa manera de entender la religión que estaba en estos autores de finales del 18, principios del 19, que es una manera de entender la religión abierta, tolerante, y que este es un texto que seguro que Manuel Milà i Fontanals conocía muy bien. Gracias por su atención y si quieren preguntas, pues les contestaré.